A todos, buenas noches. Espero que todos estén bien. Muchas gracias por unirse a nuestro primer webinar de Realfluencer en alianza con Prime Crypto Art. Ya les voy a presentarles a todos. Es un poco raro que aunque ya estamos fuera de pandemia y ya no es el 2021, hemos decidido hacer un webinar, ¿no? Es un poco, ya estamos un poco fuera de del hype. Pero hay una razón, porque el 2021 también fue el nacimiento de algo que todo el mundo está hablando hoy en día. Y solamente es un año. Y es que lo que se creó, lo que empezó a volverse de moda en el 2021 son los NFTs. Yo sé que todo el mundo ya ha escuchado ellos, todos vieron o están viendo las noticias, todos saben que se logran precios increíbles por las ventas de estos NFTs. Yo creo en diciembre del año pasado se vendió un NFT por 92 millones de dólares. Y obviamente todos estamos sabiendo lo que está pasando con ellos, pero yo creo que muchos no sabemos de qué se trata, cómo podemos aprovecharlos y qué hacer con ellos. Entonces, aquí estamos hoy para darles respuestas, discutir y presentarles algunos como opciones de estas nuevas oportunidades que vemos nosotros. Ahora, yo no soy el experto en NFTs, no se preocupen, ahí tenemos invitados a nuestros expertos y les voy a presentar en un momento, pero como una plataforma de creadores que trabaja con marcas, obviamente no podemos ignorar el tema y no lo hemos ignorado. Hace muchos meses estamos mirando cómo nos podía afectar de manera positiva este desarrollo que vemos con el mundo de los NFTs. Nos hemos, como acabamos de decir, nos hemos aliado con expertos y ellos nos van a resolver esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer con los NFTs? Y más que todo, ¿qué debo hacer yo como Realfluencer? Porque eso es muy importante. Aquí estamos y tenemos invitados a todos nuestros Realfluencers. No es un webinar que se llega se direcciona al público general, sino es como para la familia de los Realfluencers de nosotros y explorar en conjunto qué podemos hacer. Para mí, personalmente, todavía no hay claridad. No sé si algunos son tan viejos como yo en este webinar, pero de pronto se acuerdan de los early days del Internet o del .com en los 90, cuando también teníamos un tipo de FOMO. FOMO, como en inglés, es Fear of Missing Out. Había como algo allá, pero no supimos exactamente lo que era. Compramos dominios sin saber para qué son o para qué sirven. Yo creo un poco estamos hoy en día con el tema de NFTs. Algo similar que yo siento que estamos viviendo. Los NFTs, en mi opinión, los que son hoy, no va a ser el futuro, pero seguro que son el futuro. Yo sé que suena un poco raro, pero ahora vamos a ver con el experto qué podía significar eso. Seguro, y eso es lo último que quiero como mencionar, es que después de este webinar, ojalá también tenemos algo bueno. Además de conocer los NFT, también vamos a saber un poco más del blockchain, de los criptomonedas, del Web3 y del metaverso, porque lo bueno de los NFTs, todos están conectados con estas tecnologías y con estas palabras que están muy de la moda hoy en día. Ahora, yo creo que lo mejor es que dejo la palabra a nuestro experto, a nuestro equipo de expertos, como ya les había mencionado, nos hemos aliado, hemos trabajado en una alianza hace más que 3, 4, 5 meses aquí con Prime Crypto Arts y hoy hemos invitado a Fito. Fito es un artista y no solamente un artista, sino también un tecnologista, si lo digo bien, tecnologista, sí, que trabaja en la interacción del arte con la filosofía y la tecnología. Tiene un máster en las bellas artes de diseño y tecnología de la Universidad de Parsons and the New York School, the New School of New York. También es bachelor de bellas artes audiovisual de la Universidad
Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, es colombiano y es hablado público y profesor de los temas de inteligencia artificial y machine learning para la Academia China de Bellas Artes, la Academia China de Artes en Shanghai School of Visual Arts. Yo creo que tenemos realmente un experto, y no solamente un experto, sino alguien que es como early stage, que es un pionero cuando hablamos del tema de los NFTs, que al final de este webinar, obviamente, la idea es también explicar y presentar a ustedes, los WeoFluencers, qué hemos pensado nosotros, qué va a ser la plataforma con esta alianza y cómo, no solamente conceptualmente, sino en la práctica, cómo podemos trabajar con ustedes en conjunto para aprovechar esta tendencia, porque aún no sabemos cómo va a terminar esta tendencia. Ayer leí un artículo también sobre los NFTs donde hablan que las marcas todavía están probando, están ensayando cómo usan estos NFTs, ¿no? Y eso también queremos hacer nosotros aquí con ustedes en nuestra plataforma. Ahora, Fito, nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Me alegra mucho y te doy la palabra de una vez para que empezamos de hablar de los NFTs, pero primero me gustaría hacerte una pregunta súper sencilla. Si alguien te pregunta, que alguien que no tiene idea de los NFTs, realmente, pongámoslo, si tu abuela te pregunta, ¿qué es un NFT? ¿Qué le digas a ella? ¿Cómo explicas a ella en una frase o dos qué es un NFT? Me gustaría saber porque en serio es difícil explicarlo como tan sencillo que todo el mundo entienda y está clarísimo. Entonces, empieza con esta pregunta, seguramente va a tener más después de tu presentación. Nuevamente, bienvenidos a todos que se están uniendo en este momento y la palabra tiene Fito, nuestro artista invitado de los NFTs. Gracias. Bueno, muchas gracias, Max, y muchas gracias a todos por la invitación y por estar presentes en esta charla que me parece muy pertinente en estos momentos sobre NFTs y el futuro de NFTs, sobre todo en las prácticas de diferentes artistas. Para iniciar respondiendo tu pregunta, Max, yo diría que los NFTs es una tecnología que permite de alguna manera autenticar cualquier tipo de insumo digital dentro de una red en específico. Entonces, de esa manera tú generas, digamos, una cadena de insumos con ciertos atributos que le dan niveles de rareza, y a partir de eso, dentro de un network, que en este caso sería un blockchain en particular, ese asset empieza a tener cierto valor de acuerdo a ciertas dinámicas que empiezan a suceder en esa comunidad, que luego estaremos hablando de eso más adelante. Entonces, ya veo, diría, tú piensas que mi abuela es muy de blockchain. Yo diría que es una manera de darle valor a insumos digitales, ¿sí? Es una manera de autenticar y darle valor a archivos digitales de diferentes tipos, ¿no? Y propiedad, ¿no? Hacer sí, dueño de algo que antes no se podía hacer dueño, ¿no? Exactamente. Si yo soy dueño de algo físico, ahora puedo ser dueño de algo digital, ¿no? De una manera. De alguna manera da garantía de su autenticidad, ¿no? De su originalidad. Perfecto. Listo. Bueno. Gracias, Fito. Entonces... Bueno, yo quisiera comenzar, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí, Fito, estamos viendo perfecto. Perfecto. Entonces, yo preparé una presentación a la cual he llamado Explorando el Metaverso desde las prácticas artísticas. Y la razón por la que le llamo así es porque quiero hacer un recuento primero de una serie de obras que he trabajado durante los años, las cuales hablaban del metaverso, incluso antes de que sucediera toda esta revolución en el blockchain con los NFTs y el metaverso. Entonces quisiera articular esta presentación desde esa práctica y ese interés que siempre he tenido como artista sobre el concepto del metaverso y cómo de alguna manera ha resultado ahora en digamos, la producción de proyectos artísticos enfocados en el uso de NFTs. Como Max
dijo, digamos, como Max muy bien me introdujo, yo soy artista dedicado a los nuevos medios desde el principio de mi carrera y siempre he estado explorando tecnologías de una u otra forma, siempre partiendo de un problema, ya sea una preocupación social, una preocupación filosófica, una preocupación artística, algún tipo de interés dentro de ese campo que me motiva como artista a explorar una tecnología que tenga algún tipo de relevancia dentro de ese contexto y hacer una producción artística. De esa manera, digamos, yo empecé ya hace más de 10 años, sí, como unos 13, 14 años, a hacer una exploración sobre lo que en ese momento había identificado como el metaverso. Y el metaverso, la primera vez que yo escuché ese término, si mal no estoy, fue una novela de ciencia ficción, Snow Crash, en donde se hablaba de ese concepto del metaverso, de un universo paralelo, todo digital, en donde los seres humanos vivían representados por avatares en un espacio tridimensional, es decir, tal cual como lo estamos empezando a vivir. Digamos, ya esto había sido visionado en múltiples ocasiones por artistas de la literatura. Entonces, yo al conocer ese concepto, pues digamos que me interesé mucho y empecé a explorar. En aquel momento existía Second Life, uno de los primeros metaversos que yo conocí. Second Life incluso tenía su propia economía y yo me dediqué a explorar ese lugar y durante esa exploración, en colaboración con otro artista colombiano, realicé este documental que se llama Ser Online, que básicamente le voy a dar play mientras hablo con ustedes. Básicamente es un documental en donde se explora. Sin privilegios o prejuicios debido. Le voy a quitar el sonido para yo poder hablar. Básicamente es un documental en el cual yo entro a Second Life con mi avatar, personificando, digamos, un director de cine y todo el cuento, y va y hace entrevistas a avatares y documenta la vida dentro de una isla muy particular que se llamaba Colombiamor, una isla de colombianos, en donde todos los avatars, por alguna razón que me parecía extremadamente interesante en el momento, habían empezado a tomar una apariencia muy estereotipada, como del paraco, el narco, la mamacita, la prepago, y eso se veía, es decir, reflejado en sus avatares, y como una observación artística me pareció extremadamente inteligente que existiera un metaverso en donde la gente estuviera proyectando esos arquetipos, ¿sí? Y que quizá no lo estén haciendo en la vida real, ¿no? Entonces comencé a documentar esto y ahí empieza como mi interés por el metaverso a partir de una exploración documental en donde literalmente el formato de documental tradicional es usado para hacer entrevistas a avatares que se iban encontrando sobre la identidad en el metaverso. Este documental está disponible online y se los podría compartir después de la presentación. Luego, digamos que yo he sido un artista que trabaja también lo físico. Me gusta hacer máquinas, objetos, esculturas. También tengo una línea de escultura que no es la que les estoy mostrando hoy porque no es relevante con el tema. Pero comencé a integrar esa idea del metaverso y a cuestionarme cuál era su relación con el mundo físico. Y de aquí nace esta obra, que es básicamente una instalación sonora donde el viento de Second Life se sale de Second Life y es utilizado para mover un sistema de ventiladores, el cual a su vez mueve un móvil que resuena en el espacio y va al ritmo del viento del metaverso, tratando de generar una especie de metáfora entre una posible conexión, un posible portal entre lo físico y lo digital, la relación que existe entre esos dos mundos, evidenciando ciertas cosas como el lag o el retraso que existe en el mundo digital de datos y cosas así. Una experiencia muy bonita que combinaba, digamos, esos dos elementos, el metaverso y el universo. Y así, digamos, trabajé durante mucho tiempo en esa línea de investigación dentro de Second Life, tratando de capturar cosas que dieran evidencia, más o menos, de lo que era ese metaverso que yo estaba descubriendo y que estaba tratando de contarle a la gente que existía y que venía.
y que venía con fuerza, pero en aquel momento, digamos, no había tanto interés, era más difícil comunicar este mensaje. Este, por ejemplo, es un documental que se llama Metagénesis, en donde crea una línea de tiempo muy parecida o que de alguna manera representa el modelo convencional de evolución, ¿no? Que tenemos hoy día, desde una especie de Big Bang hasta, digamos, una evolución en donde elementos naturales se van organizando a partir de ciertos principios matemáticos, etcétera, y se da, digamos, lo que hoy conocemos como vida, el ser humano, etcétera. Entonces, el proceso de evolución lo trato de ilustrar, capturando, no haciendo renders en 3D. Recuerdo que esto es todo documental. Yo me iba navegando todo ese metaverso y hacía capturas de pantalla de elementos que me parecieran interesantes para luego articular una especie de documental experimental en donde hablaba de la creación del metaverso, utilizando como metáfora obviamente la creación del universo. Si ustedes se dan cuenta, muchas de estas escenas empiezan en gris, una materia gris que empieza poco a poco a tomar forma, colores, geometrías, sonidos, etcétera. Eso se debía a la falta de, digamos, a la conectividad tan lenta que yo tenía en el momento, y ese error, cuando lo descubrí, me pareció una manera bella de mostrar ese proceso. Entonces es un documental muy experimental que pronto convertiré en un NFT también y lo pondré en venta. Pero bueno, acá este también está en mi sitio web, luego les paso toda la información para que lo vean. Luego comencé a hacer experimentos dentro de una línea que eventualmente resulta en NFTs, y era utilizando interfaces mente-computadora, Brain-Computer Interfaces. Entonces yo me compré uno de esos escáneres cerebrales y andaba por ahí todo el tiempo haciendo experimentos con eso. Y en este documental en particular, yo vengo también de una escuela de audiovisuales, por eso en el pasado hacía muchos documentales. En este documental en particular me voy con este dispositivo a Tierra Bomba, una isla que queda aquí enfrente de donde yo vivo en Cartagena, y me puse ese dispositivo y comencé a caminar y a vivir en esa isla fueron más o menos 7 días, en donde ese dispositivo medía mis ondas cerebrales y trataba de determinar diferentes estados mentales que yo sentía o estados emocionales, para luego hacer búsquedas en tiempo real en Twitter de comentarios de cualquier persona del mundo sobre lo que yo sentía, al mismo tiempo que el sistema capturaba lo que yo veía con una cámara en mi frente, y eventualmente combinaba todo esto en una pieza audiovisual en donde se veía mi punto de vista, pero al mismo tiempo estaban expresándose más o menos mis emociones a partir de una conexión entre lo que yo llamaba la datasfera o el internet y mi vida interior. Y esto eventualmente resulta en un documental que yo proyecto en una casa en la isla, y pues todo el mundo llega a verse en ese documental y a leer esos comentarios que a veces eran bastante fuertes, violentos incluso, y a cuestionarse que si eso era lo que yo pensaba de ellos, que qué relación, o sea, que cuál era mi rol en todo esto. Entonces empieza como un interés de mi parte de tratar de sacar mi estado interior, mi estado emocional, mi vida mental, y ponerla fuera y compartirla y de alguna manera darle valor a esa vida interior. Y este documental generó eso por primera vez dentro de mi experiencia como artista. Luego, dentro de esa misma línea, digitalizando mi trabajo aún más, comencé a utilizar esos escáneres cerebrales ahora para acumular memorias, lo que yo llamaba memorias, y a partir de esas memorias empezar a desarrollar ambientes tridimensionales virtuales o mundos 3D tipo videojuego, en los cuales los usuarios pudieran entrar, caminar, explorar, tener una experiencia, encontrarse a otros usuarios. Es decir, yo estaba agarrando ahora mis datos cerebrales y los estaba volviendo públicos en la forma de un espacio virtual al cual la gente podía acceder y la gente podía, digamos, explorar, ¿no? Entonces ya es un poco más como exponer cierto aspecto de mi intimidad al público, lo cual a mí me parecía muy interesante.
y sale esta obra que es básicamente una especie de espacio virtual donde la gente entra y recorre y se encuentra una serie de elementos de mi memoria por ahí. Pero lo interesante es que yo no construí esto en un software de 3D ni nada por el estilo. Yo conectaba un escáner cerebral, le creaba unos algoritmos que luego el sistema traducía de datos cerebrales y memorias que se recolectaban con estos dispositivos a mundos virtuales. Y así fui llegando, digamos, a un trabajo más elaborado dentro de lo que eventualmente se conoció como Agnosis, una obra que hice en el 2016, Agnosis, las memorias perdidas, en donde básicamente un escáner cerebral, ahora sí uno mucho más complejo, con una cámara, una cantidad de sensores que programé y que le incluía al dispositivo. Y yo salía a caminar por las calles de Shanghái en esa época. Vivía en Shanghái, trabajaba en Shanghái, en China, y este dispositivo programado para capturar memorias perdidas o momentos que yo no iba a recordar, automáticamente iba haciendo su trabajo. Y yo me desentendía del dispositivo. No totalmente, porque era bastante grande y pues obviamente la gente se me quedaba mirando en muchos casos, pero digamos que yo no tenía que estar oprimiendo ningún botón ni nada, era completamente automatizado. El sistema capturaba una memoria perdida, la subía a la nube. Esa memoria perdida estaba compuesta de datos cerebrales, de una imagen fotográfica de lo que mis ojos veían más o menos, compuesta de datos de mi cuerpo, de cómo se movía mi cuerpo, etcétera. Y luego, con todos esos datos, una inteligencia artificial comenzaba a construir estas composiciones visuales que ustedes ven acá, en la cual cada uno de esos objetos abstractos, medio escultóricos que están flotando, representan de alguna manera una memoria perdida capturada por ese sistema y que ahora ha sido renderizado utilizando ciertas lógicas que yo decido como artista. Y los resultados bastante experimentales son más o menos así como lo que están viendo en pantalla. Obviamente esto cambia según el contexto. Si estoy en otro país, pues el resultado es distinto. Sin embargo, la medida del sistema siempre es la misma, tratar de capturar un momento del cual probablemente yo no me vaya a acordar. Entonces, todo esto, de alguna manera, digamos, esa necesidad de como artista explorar esos medios digitales, esa necesidad de explorar ese metaverso, ese mundo paralelo en donde hay una cantidad de posibilidades, pero que al parecer no registraban ningún valor por fuera del circuito del arte. Es decir, esto que yo les he mostrado a ustedes siempre ha tenido un valor dentro de una comunidad muy pequeña de personas que entienden muy bien las artes contemporáneas con nuevos medios y que de alguna manera quieren coleccionar piezas de esas. Ahora, en el afán como artista de tratar de llegar a mis propios métodos de economías creativas, digamos, y dentro de una exploración que ya yo traía sobre el blockchain hace más o menos unos 8 años, cuando vivía en Nueva York, que fue la primera vez que escuché Bitcoin, comencé a pensar de qué manera utilizar esa tecnología dentro de mis prácticas artísticas, incluso muchos años antes de que empezaran los NFTs. Y siempre eso es una pregunta que me ha motivado a mí como artista. ¿Qué puedo hacer con esta tecnología? ¿Para qué sirve? La voy a analizar y luego trato de hacer una obra. Entonces, todo esto que les he ido mostrando de alguna manera ha llegado hasta un punto en donde yo decido, luego de haber ya estudiado la tecnología lo suficiente, utilizarla para tratar de articular arte, pero dentro de un contexto completamente nuevo para un artista. Ahora, yo cuento con la suerte de que pues tengo educación en artes digitales, ¿no? Y arte y nuevas tecnologías, y pues soy programador y soy tecnólogo creativo, además de ser artista. Entonces yo conozco las herramientas y entender la tecnología se me facilita. No todo el mundo, digamos, ha estudiado la tecnología. Muchos artistas estudian otros campos de experticia técnica, digamos. Entonces, eso me ha facilitado a mí, digamos, llegar con todo ese trabajo hasta lo que les voy a mostrar ahora, que es el primer proyecto, ¿no? No estoy hablando de colección de NFT, sino un proyecto construido encima de esta tecnología, un proyecto completo.
construido encima de esta tecnología. Este proyecto, que se llama Pachaniksi, es un proyecto que estoy trabajando ahora con un equipo. Brian Delgado, que por ahí lo vi, que estaba ahorita en el chat, y Diego Castillo, que no sé si está acá, pero bueno, somos un equipo pequeño, ya vamos creciendo. Y este proyecto nace a partir de un amigo que me contacta y dice: Fito, quiero reforestar unos bosques, quiero hacer una campaña de reforestación, tengo la tierra para hacerlo. Y pues ese amigo, también entusiasta del blockchain, me dice: quisiera que tú me propusieras algo para hacer un proyecto de reforestación utilizando blockchain de alguna manera. Entonces, esto que les voy a mostrar es la respuesta a eso, un proyecto real que ya está andando, que ya estamos produciendo, y que es un proyecto que busca básicamente reforestar bosques tropicales latinoamericanos, ¿sí? Pero al mismo tiempo impulsar el desarrollo como de economías creativas para artistas, para diseñadores, para todo tipo de creativos, ¿sí? Que estén buscando generar maneras de monetizar su práctica artística. Entonces, ¿por qué lo digo de esa manera? Porque básicamente el modelo que resulte de este proyecto, una vez lo terminemos, es un modelo replicable que va a facilitarle el trabajo a muchos otros artistas, ¿no? Entonces, este proyecto en particular busca, por un lado, reforestar bosques, o sea, tener un impacto positivo en el medio ambiente. Por otro lado, busca impulsar, digamos, el trabajo de artistas como yo o como otros artistas que estén interesados en buscar maneras creativas de monetizar su trabajo a través del blockchain. Y tres, digamos, estaría también desarrollando o innovando dentro de todo este proceso que es el desarrollo de proyectos en los blockchains. ¿Por qué? Porque estamos apuntándole a crear unas experiencias a partir de este proyecto. O sea, que el proyecto no se quede en un NFT que parece una tarjeta coleccionable, sino que realmente incluya una experiencia que se va desarrollando con la comunidad y que además de, digamos, permitir que el usuario tenga una especie de interacción lúdica a través de ello, puede ser gafas de realidad virtual o pantallas o consolas de videojuegos, etcétera. Además de tener esa experiencia, digamos, ese aporte que el usuario hace a través de ese NFT también va a la reforestación de bosques y al mismo tiempo al desarrollo como de industrias creativas y culturales. Entonces, es un proyecto que estamos trabajando en el blockchain de Cardano, para aquellos que son más técnicos y conocen qué es Cardano. Pero básicamente la razón por la que trabajamos en ese blockchain es porque Cardano es el blockchain más verde, el más ecológico, uno de los más rápidos y más eficientes y más baratos. Entonces, y es un blockchain en el que yo he estado trabajando desde ya hace varios años, no necesariamente como artista, pero sí como entusiasta del blockchain. Entonces, digamos que este proyecto se desarrolla completamente o se desarrollará completamente en el blockchain de Cardano, pero pensamos que eventualmente también podría pasar a otros blockchains. Eso es una discusión del futuro. Entonces, como les decía, los objetivos son ya más específicamente contribuir al medio ambiente sembrando 30.000 árboles de la especie Tectona grandis a partir de la creación, venta y promoción de 3 colecciones de NFTs y sus correspondientes experiencias desbloqueables, que ya ahorita les voy a hablar de qué son. Impulsar el desarrollo de las economías creativas a partir de prácticas artísticas y digitales, ¿sí? Ahora, hablemos un poco del proyecto para darles contexto, sobre todo sobre la temática y la narrativa que hay detrás de este proyecto. Es un proyecto de ficción. Como les digo, el objetivo es sembrar árboles, reforestar, impactar positivamente la naturaleza, pero también hacer arte, construir mundos, construir experiencias, explorar las posibilidades de estas nuevas herramientas que nos están surgiendo a los artistas. Entonces, nosotros más o menos contextualizamos la narrativa del proyecto en lo que llamamos el universo Pachaniksi. Los tecnochamanes o
o personas que combinan conocimientos científicos, tecnológicos, biológicos y espirituales, han creado el primer centro de desarrollo en evolución integrativa. En este y a través de avanzados procesos tecnológicos y ritualismos se siembran árboles místicos que producen los más poderosos nixis o frutos divinos. Un nixi, al ser consumido, permite a cualquier persona conectar con la Pacha Nixi, una dimensión en la que el espacio y el tiempo convergen en un entorno de integración informacional. Entonces, ustedes de este párrafo pueden más o menos saborear cuál es el universo de la historia de este proyecto. Entonces, ahí ya podemos empezar a hablar de cómo los NFTs, más allá de ser una herramienta que permite monetizar, que permite generar transacciones, que permite recoger fondos, también se convierte en una especie de elemento que permite articular historias, siempre y cuando el artista o el grupo, el colectivo trabajando entienda la tecnología lo suficiente para poder crear una mecánica dentro de ese producto artístico que se integre muy bien con esos NFTs. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros, por ejemplo, queremos lanzar 3 temporadas de NFTs. ¿Qué son esas temporadas y qué relación tienen esas temporadas con la historia que les acabo de leer? Que es la historia, el resumen de lo que es Pacha Nixi. La primera temporada, Nixi Seeds, una colección de 10,000 semillas de estos árboles, las cuales el usuario adquiere a través de un drop, adquieren con unos cuantos cardanos, adquieren una semilla, un NFT de una semilla, y ahora le muestro los diseños de esas semillas, y esa es su primera inversión. Con esa semilla, con ese NFT, se siembra un árbol y se mantiene ese árbol, se cuida durante 20 años, y además un porcentaje, todo esto queda consignado en el contrato inteligente, y además parte de ese dinero va a los artistas creadores de los NFTs como regalías, y otra parte va para el proyecto para poder desarrollar la temporada 2 y la temporada 3. Es decir, nuestro patrocinador patrocinó el desarrollo de la temporada 1 y nosotros le estamos apuntando a que el proyecto se vuelva autosostenible a partir de la venta de la segunda temporada. Entonces, ¿cómo funciona esto? La persona que compra un NFT de una semilla, digamos, tiene acceso a un espacio. Ese espacio es un jardín. A ver si yo tengo una imagen. Bueno, aquí tengo una imagen de el diseño de algunos de esos NFTs. Entonces ustedes ven, digamos, dentro de un contenedor que tiene una forma geométrica, además inspirada en los sólidos platónicos, que son las formas base propuestas por Platón. Digamos, hemos desarrollado una manera generativa a partir de una serie de atributos de desarrollar 10,000 variaciones de lo que llamamos una Nixi Seed, en la cual, a ver si paso la diapositiva y ven otra, se generan diferentes, lo que nosotros llamamos nixis o semillas nixis, que es un contenedor muy inspirado en lo chamánico y lo indígena, el cual contiene una semilla que es una semilla espiritual dentro del contexto de la Pacha Nixi. Esa semilla va a crecer y se va a convertir en un árbol, ¿sí? De acuerdo a unos atributos que vienen incluidos en el NFT. Cuando esa semilla crece y se vuelve y está a punto de volverse árbol, en ese momento se lanza la segunda temporada, en donde el usuario tiene la opción de comprar el segundo NFT, que vendría a ser el árbol. Ahora, ¿qué le da al usuario todo esto? Pues le da el desbloqueable de entrar a estos espacios. Esto que ustedes están viendo acá sería para el dueño de un NFT un entorno virtual a través del cual el usuario puede explorar e interactuar con esta semilla. El usuario puede, con gafas de realidad virtual, entrar al espacio también, si las tiene. Si no, pues puede operar dentro de ese espacio más o menos como se opera un videojuego. Vamos a tratar de simplificar todas las mecánicas para que sea sencillo y amigable para todos, pero les puedo adelantar que hay, digamos, unas interacciones con estos NFTs dentro de ese espacio virtual que resultan en una experiencia sonora y audiovisual que va incrementando sobre el tiempo y que va insinuando cuál va a ser ese resultado de toda esta historia, que es ese mundo virtual que se llama la Pacha Nixi, que es a donde el usuario eventualmente puede llegar
si sigue, digamos, todo el proceso del desarrollo del proyecto. Entonces, la experiencia básicamente es un entorno tridimensional en línea, lo que llamamos nosotros un micrometaverso, en el que el usuario puede observar su semilla Nixie, puede desplazarse en torno a esta, acercándose o alejándose para apreciar todos los detalles. Además, el usuario podrá hacer una conexión con el Nixie y al hacerlo, el sonido que este emite se incrementa y se hace más claro. Bueno, esto, digamos, toda esta descripción que tienen acá hace referencia a esa primera experiencia que el usuario adquiere como un desbloqueable al adquirir uno de esos NFTs, valga la redundancia. Entonces, el usuario entra a nuestra plataforma y puede entrar a este jardín donde ve su semilla, interactúa con ella y suceden como unos efectos bastante artísticos, inmersivos, que el usuario cada día puede experimentar y eventualmente adquirir un árbol, el cual aparecería en ese jardín. Eventualmente ese árbol genera un fruto, tercera colección de NFTs. Ese fruto le da acceso al usuario a la Pacha Nixie, de la misma manera que, por ejemplo, el yagé le da acceso a un chamán a entrar a un mundo espiritual, metafóricamente hablando, y el usuario ya finalmente entra al espacio final, que es la Pacha Nixie, que es la última experiencia que nosotros ofrecemos en este proyecto. Entonces, esto era básicamente lo que les explicaba. De la primera temporada, es decir, para tú poder seguir toda esta experiencia, tienes que conectar con la comunidad, conectar con el proyecto, estar pendiente de los drops, estar pendiente de las promociones y las ofertas que se van generando a partir de este proyecto, desde el interior del proyecto, y así puedes realmente tener toda la experiencia. Pero al mismo tiempo, si no te interesa tener la experiencia como inversión, puede ser muy interesante, porque si tú adquieres un Nixie Seed, solamente tú tienes, o sea, solo los que tienen Nixie Seed tienen acceso a la experiencia, así que eventualmente ese tipo de utilidad es la que le da valor a esos NFTs, ¿no? Que es uno de los temas que más confunde a la gente. ¿Cómo es que adquieren valor? Bueno, en el caso de nuestro proyecto, le estamos apuntando a que ese valor se genere a partir de la usabilidad o la utilidad de estos NFTs. ¿Y cuál es la utilidad de nuestros NFTs? Bueno, por un lado, reforestar. Tú inviertes en nuestro NFT y estás aportando a la reforestación de los bosques tropicales en Latinoamérica, por un lado. Segunda utilidad, tienes acceso a una experiencia en realidad virtual en donde está ese NFT que tú adquiriste representado dentro de un espacio inmersivo a manera de micro metaverso y con el cual tú puedes interactuar y empezar a tener una experiencia bastante abstracta, pero tipo videojuego en muchos sentidos, ¿no? Digamos que a partir de esa dinámica, el usuario va adquiriendo otros NFTs, generando valor, porque cada NFT tiene una utilidad distinta. Digamos, el árbol, para yo poder tener el fruto necesito el árbol y voy a necesitar unas interacciones, pero para poder tener el árbol necesito la semilla. Y toda esa cadena de relaciones hacen que la historia que hemos construido, que es una historia completamente de ficción, esa historia de esos tecnochamanes y esas semillas y ese Pacha Nixie, digamos, se pueda articular dentro de una tecnología como la tecnología de NFTs y como consecuencia llegar a una comunidad y adquirir valor y convertirse en una realidad, que creo que es lo más importante de todo esto. Sí, acá está, digamos, una visualización que hizo Diego, uno de los compañeros del equipo, sobre, digamos, cómo podría presentarse uno de estos NFTs iniciales de la primera colección ya en un formato más tipo marketplace, ¿no? Estamos pensando en que esos NFTs en el marketplace pueden ser representados en video, así como se los mostré ahora. En el wallet serán representados por una imagen estática y en nuestra plataforma serán representados por un espacio virtual inmersivo para realidad virtual, como les comenté, lo cual me lleva a decir y quizá ya a concluir que los NFTs realmente no son las imágenes que ustedes adquieren, sino que es más bien un código en el blockchain que queda consignado. Entonces, si ese código que queda consignado, ustedes lo relacionan
a una imagen en particular y saben hacer, digamos, saben programarlo de tal manera que esa imagen quede consignada dentro de ese código de alguna manera o amarrada a ese código. Entonces, ahí están, digamos, creando un NFT y eso es lo que les da a ustedes se dice, el ownership, digamos, que sean dueños de su contenido digital, ¿no? Que a la final es a donde apunta todo esto. Así como nosotros en el proyecto Pachanixi estamos tratando de buscarle utilidad a esta tecnología de manera creativa dentro de un proyecto de realidad virtual, online, de micrometaversos y de reforestación y todo esto. Digamos, todos los artistas estamos en una exploración en este momento de cómo encontrarle sentido a esta tecnología y cómo poder articularla dentro de nuestras prácticas creativas, que era lo que quería mostrarles hoy, cómo llegar a articular nuestras ideas, pero teniendo en cuenta esta tecnología para poder entonces darle el uso que se merece y que no solamente sea para, digamos, mintear, digamos, imágenes de micos y que no tiene nada malo, obviamente, pero yo creo que podemos explorar esta tecnología mucho más y beneficiarnos mucho más de esta tecnología, no solo como coleccionables. Yo creo que ahí termino yo y pues abriría a preguntas, obviamente, en caso de que alguien tenga. Y pues agradecerles nuevamente por la invitación, por el tiempo. Creo que es un espacio muy pertinente y muy importante en estos momentos, ¿no? Que los NFTs y el metaverso, digamos, tienen un boom tan importante. Tener estas discusiones es supremamente enriquecedor, así que nuevamente les agradezco y pues dejo abierto el espacio a preguntas. Tito, muchas gracias por esta presentación de tus proyectos súper interesantes. Obviamente, no es que todo día uno tiene la posibilidad de no solamente hablar de la parte técnica de los NFT, sino tener un artista, porque, y eso es algo que tenemos que entender muy bien, los NFTs necesitan un creador, no es como un tema netamente técnico, sino tiene un lado, decimos, artístico, que obviamente tú incorporas mejor que nadie. Ahora, yo creo que también es súper importante de hacer el puente hacia Realfluencers y hacia como, pongamos así, la parte, entre comillas, comercial también. Dice, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Por qué Realfluencers está también hablando de NFTs? También porque todo el mundo habla de esto, también hablamos un poco de esto. No, eso no es la idea, porque yo creo que exactamente este tipo de conversaciones debe tener un propósito y un valor agregado. Como había mencionado al inicio, yo creo que todavía es muy temprano a decir a dónde va todo el tema del metaverso, NFT. Hay algo súper interesante, yo creo que tenemos que entender bien. En el 2020, nadie, menos tú, Fito, y algunos, hablaban del metaverso, ¿no? Y de un día al otro, porque me acuerdo muy bien el 21 de octubre del 2021, cuando Mark Zuckerberg mencionó la primera vez la palabra metaverso, ahora todo el mundo habla de esto y todo el mundo quiere montar un tren a donde no todos saben a dónde va. Y creo que es importante de hacer un approach como razonable de cómo podemos aprovechar de esto, sabiendo lo que sabemos hoy en día. Más o menos en resumen, en 1 minuto, 2 minutos, los NFTs hacen, Fito, que uno puede tener propiedad de un asset digital, de algo digital. Yo puedo comprar algo que antes no podía comprar de manera solitaria, pongámoslo así, ¿no? Entonces, yo puedo comprar una imagen y esta imagen es mío y de nadie más. Eso es como para los que no saben exactamente qué es un NFT. NFT está hecho en una tecnología que se llama el blockchain, que es como un tipo de escritura, como se imagina como unos edificios que tiene que ponerle una escritura y todo el mundo puede ver esta escritura, solamente la de los NFTs digital. Es decir, yo puedo poner mi casa en venta, pero si en la escritura dice que no es mía, ya no puedo venderla.
porque todo el mundo tiene acceso a esta escritura. Eso es un poco el blockchain, y el blockchain por mi parte, muy poco profesional, pero para explicarlo un poco. Y obviamente los criptomonedas es la moneda que hace que esto se pueda transaccionar y también está basado en el blockchain. El metaverso que tú mencionaste, Fito, obviamente nos permite movernos en un mundo virtual, y en este mundo virtual debe tener la posibilidad de comprar cosas virtuales, y por eso hoy en día hay cosas como que se venden yates, que se venden sneakers de Gucci en $300, porque si yo lo tengo en el mundo real, de pronto es muy cool tenerlo también en el mundo digital. Pero obviamente eso está basado mucho en temas del hype. Sabemos que de pronto no es viable, porque de pronto no es que todos vamos a comprarnos cosas de fashion o de cosas en el metaverso. Pero ¿qué es interesante para nosotros como Realfluencers y como plataforma? Ahí nace la idea que algo que de dos cosas que creamos, que de los cuales estamos seguros que vamos a hacer en el próximo futuro. Primero, Fito, muchos creadores nuestros, muchos Realfluencers también son artistas, también son multiplicadores, obviamente son influenciadores, y quieren o tienen de pronto las planes, las ideas de monetizar sus obras, o también trabajar con alguien que es capaz de ayudarles en crear estas obras, ¿no? Y monetizarlas, o crear sus propios NFTs. Eso es un lado, es decir, crear mi propio NFT y monetizarlo, o presentarlo, o divulgarlo. Lo otro es, Fito, que vamos a hablar más tarde, que es el tema de derechos de autor. El blockchain es precisamente eso, es como tú lo dijiste, es autenticidad, es autenticar. Nosotros en Realfluencers estamos trabajando con marcas, estamos intercambiando piezas digitales, estamos, viviendo de este tema de las relaciones con las marcas, y el futuro de los NFTs es algo que hoy en día aún no está, pero va seguro, está muy cercano, y es que uno en un NFT puede codificar de manera los derechos de autor, que hoy en día hay que negociarlo de manera muy complicada y muy lento, pongámoslo así. Entonces, para eso nosotros en Realfluencers ya estamos preparando estos dos caminos. Por un lado, da la posibilidad de que nuestros Realfluencers pueden crear y monetizar y vender sus propios NFTs en aliado con un artista, y lo otro es solucionar un tema de derecho de autor. Ahí entran mis amigos que no presenté, yo soy mal host, como ustedes se han dado cuenta. Aquí está Pablo y Mark, que son nuestros aliados, y la razón por cual nos hemos aliado, porque Pablo y Marx también primero son un startup, tienen un startup supremamente interesante, supremamente, decimos, relevante obviamente con el tema, que tiene que ver con reunir artistas. Fito, tú eres uno de ellos, yo creo el artista principal, o el de pionero, reuniendo artistas para exactamente proveer este servicio de crear NFTs artísticos, pongámoslo así, o artes a través de NFTs para otras personas, como por ejemplo un Realfluencer, o yo, si quiero un avatar como NFT. Ahí nació Pablo y Mark Prime Crypto Art. Yo no sé, yo no soy bueno en describir o definir exactamente cómo se definen ustedes, usted lo hace mejor. Entonces, le doy la palabra como para explicarnos qué hace Prime Crypto Art y cómo vamos a trabajar en conjunto. De una, Max, muchas gracias por esta oportunidad, y Fito, muchas gracias por la presentación. Sin duda fue de mucho valor para todos, el público y nosotros mismos. Y primero que nada, quiero contarle un poco sobre nosotros mismos, que es Mark, mi socio, y yo. Nosotros somos muy apasionados por el Web 3.0 y le vemos mucho futuro a todo este tema. Y digamos que como parte de la forma de acelerar esta integración del mundo real al mundo 3.0, nosotros nació en Prime Crypto Art. Prime Crypto Art, más que una startup, es una comunidad de artistas digitales, lo cual digamos que el objetivo es conectar a estos artistas con las diferentes marcas para así poder crear mucho valor en conjunto.
Del lado de los artistas digitales, estos van a poder tener visibilidad y que sus proyectos se puedan estar en todo el mundo por un precio elevado, mientras que las diferentes marcas van a poder unirse de manera sencilla a la web digital. Esto lo hacemos mediante nuestros servicios de asesoría y conectándolo con los diferentes artistas. Nuestro objetivo es, digamos, crear el máximo valor posible y que así las marcas puedan de manera muy fácil unirse al mundo cripto. Muchos de los temas cripto son muy complicados, como es la parte legal, la parte tecnológica, y nosotros podemos ayudar de esa manera. Esto lo vamos a realizar y al ser parte de Real Influencers, digamos que tienen la ventaja de ser los primeros en recibir este servicio, a poder conectarse con nuestra comunidad de más de 20 artistas en toda Latinoamérica. En países como Colombia, Argentina y Cuba tenemos artistas, y al ser parte de Real Influencers, muy pronto van a poder acceder a nuestros servicios de manera muy económica y con mucha facilidad. Pablo, muchísimas gracias. Mark, no sé si tú quieres agregar algo, te sientas bien representado por tu socio, Mark. Me imagino que sí. Sí, obvio, obvio. Sí, Sí, obvio. no, lo que quería, o sea, lo que yo quiero agregar y para simplificar todo lo que dijo Pablo es, ustedes no tienen que ser los expertos en NFTs porque nosotros somos los expertos y nosotros podemos ayudar a pasar todo su contenido y monetizarlo en todo el tema de la blockchain. Entonces, ustedes y con la ayuda de nuestros aliados de Refluencers van a poder muy simplemente por medio literal, o sea, de hacer clics por la página, crear los NFTs y poder vendérselos al cliente final. O sea, nuestro trabajo es hacérselo lo más fácil posible a ustedes, poder entrar a este mundo nuevo. Exacto, exactamente. Aquí estamos trabajando para los que quieren un poco más información. Estamos trabajando en la integración de las dos plataformas y como lo dijo Mark, la idea es que también cualquier Refluencer puede crear su propio NFT con la red de los artistas y el servicio de experticia de Pablo y de Mark y sus artistas y así entrar en el mundo del NFT de manera como muy light, pongámoslo así, y eso es importante. Yo creo que es un paso a paso. Y nuevamente, el mundo de los NFTs todavía, Fito, me corrige si estoy mal, pero obviamente tiene la noción de ser algo muy digital, pero realmente es lo que conecta el mundo digital con el mundo físico también, porque el NFT ya hoy en día también te da como, lo puedes vincular y muchas marcas lo están haciendo con experiencias en el mundo físico, ¿no? Es decir, que un NFT da como tipo membresías, pero también me recuerda mucho al tema de marketing experimental, es decir, que todavía es como es un experimento en muchos temas, les sirve a las marcas como darse visibilidad, pero nuevamente el tema no es qué es el futuro, lo que vemos hoy en día, sino estamos seguros que los NFTs y el blockchain es el futuro, si no de hecho ya es el presente. Y cómo va a influir y cómo lo va a cambiar nuestra vida. De pronto, algunos de ustedes tienen como algunas preguntas de cómo se imaginan el tema no solamente los NFTs, sino todo el tema de blockchain, del mundo de los criptomonedas, también del metaverso y Web3, cómo lo imaginan o se lo imaginan para cómo lo afecta en su vida real o en vida diaria como Refluencer. Entonces, eso es una pregunta que quiero hacer ahora mismo, pero también Juan va a enviar ahora el link en el chat y es no una encuesta, es una pregunta. Y entre los que nos dan una respuesta vamos a rifar un test avatares de NFTs por Prime Crypto Art. Es decir, si alguien no tiene idea de lo que son los NFTs y quiere su primer propio NFT, hoy aquí con nosotros es el día para ya probarlos y ya tener un NFT en su, ¿cómo se dice? Cartera digital, no sé. Right? Pero nuevamente la pregunta aquí es, pregúntenlo al experto. Fito es no solamente, entre comillas, solamente artista, es el experto, es el desarrollador, también tiene todo el know-how técnico y sabe mucho más que nosotros cómo se van a usar los NFTs de pronto en un mundo mucho más, decimos,
práctico también, no solo, entre comillas, Fito, me disculpas, no solamente artístico, sino también en el mundo, sí, real. Yo mencioné uno, que es el Digital Rights Management, la propiedad intelectual que ya se está manejando con NFTs y que seguramente a muchos RealFluencers va a facilitar la vida. Entonces, algunas preguntas, por favor. No sé, ¿quién se atreve? Yo, hola. Qué bueno, Edgar. ¿Cómo están, Max? Hola, Angélica, ¿qué más? Tremenda charla, Bien. tremendo tema. Pito, Mark y Pablo, qué bonito saber que ustedes nos pueden ayudar en este camino que es incierto para la mayoría y que tiene tantos desafíos. Yo quisiera preguntarles, ahora Fito explicó un poco de la base tecnológica del proyecto o de la serie de proyectos que ha juntado sobre las plataformas cripto. Yo quisiera entender un poco más en qué consiste la estructura del negocio de Mark y Pablo desde el punto de vista conceptual, no tanto detalles técnicos, pero sí entender, si nosotros creamos un producto digital, cómo ese producto se pone a disposición y qué alcance tiene. Esa es un poco la duda que me genera en este momento lo que ustedes nos han presentado. Bueno, muchas gracias, Edgar, por la pregunta. Entonces, Mark, Pablo. Sí, Edgar, mira, entonces nosotros, como ya había dicho, nosotros somos como ese eslabón entre ustedes, que son los creadores de contenido, la gente que tiene seguidores, y todo el mundo cripto. O sea, nosotros sabemos que mucha gente aquí se dedica hay actrices, hay modelos, hay cocineros, fotógrafos, que no necesariamente tienen o saben acerca de este mundo, y tampoco muchos tienen la capacidad de crear arte. Nosotros lo que hacemos es simplificar todo ese proceso. Ustedes llegan a nosotros y nosotros de una manera muy simple podemos hacer una personalización y ¿cómo que le dices tú, Pablo? Un Kickstarter. Ver ustedes qué quieren, qué se moldea más a sus necesidades, y de esa manera poder crear estos NFTs que no necesariamente tienen que ser arte. Como dijo Max, hay muchos temas de derechos de autor, también existe audio, cosas físicas también, como los árboles de los que hablaba Fito. Nosotros somos como ese eslabón que a ustedes les va como a permitir personificar todo eso que ustedes quieren poner en el NFT de la manera más sencilla. Y así ustedes no se tienen que preocupar de conseguir artistas o conseguir programadores y eso, porque en Prime Crypto Art nosotros podemos hacer eso por ustedes. Edgar, déjame, gracias, Mark, déjame explicarte muy rápidamente el journey desde RealFluencer hacia Prime Crypto Arts. Yo creo que es importante entender esta conexión. Entonces, en RealFluencers vamos a tener un upgrade, un nuevo feature que va a ser el nuevo brand page, en donde los RealFluencers van a poder crear sus propios productos o servicios. Es decir, hoy en día, como tú sabes, tú puedes crear los servicios que ya tenemos preconfigurados por ti, entre comillas, ¿no? La idea es que, no la idea, está en trabajo, está en desarrollo, es que tú algún día debes decir, no, un live conmigo es esto y vale tanto, por ejemplo. Y en este mismo proyecto estamos incluyendo a Prime Crypto Arts con este tema de los NFT. Entonces tú dices, yo quiero crear mi propio NFT, ¿ok? Es un producto, pero obviamente tú mismo no lo puedes, pongámoslo así, no lo puedes crear. Entonces ahí es la conexión con Prime Crypto Arts y tienes varias opciones. Tú puedes crear el artista que es más según tu gusto y tu estilo y hablar con ellos diciendo, eso es por ejemplo, eso es el estilo de Fito y yo quiero que Fito me hace una colección y una NFT que quieres monetizar a través de ofrecer a través de RealFluencers y obviamente otras plataformas. También en la plataforma de
de Prime Crypto Arts u plataformas abiertas como OpenSea, eso no es el tema, pero también usarlo, tener esta conexión o este servicio, es más un servicio que queremos que prestar a ustedes como Realfluencers, a tener el primer contacto con NFTs. Lo que viene más del rights management y todo eso, ya es mucho más allá porque eso aún está por definir por la industria, de hecho. Pero el primer enlace sería esto, como crear sus propios NFTs a través de una plataforma que tiene estos artistas y esta experticia y ofrece esta oportunidad para hacer la primera, como el primer experimento con este tema de NFTs. Eso es como la conexión que estamos creando hoy en Gracias, día. Max. Yo le quiero dar la Todo palabra. inicia, Edgar, con la creación de tus propios productos en Realfluencers. Yo le quiero dar la palabra a Angélica Villalba, que también tiene la mano alzada. Angélica. Hola, ¿qué tal? Hola, Hola, ¿qué Angélica. tal? Tengo una pregunta que no, mejor dicho, entré, por supuesto, esto también partiendo del desconocimiento de lo que esta plataforma, este tipo de plataformas nos ofrecen. Y en mi caso, yo tengo un contenido de creación digital que son podcasts. Y de hecho, a través de la plataforma, he creado como algunos podcasts para cosas bien específicas que se hacen, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber si es posible, o sea, crear como que un NFT relacionado con un producto como este. O sea, porque es un formato distinto a la creación de la obra misma o lo que Fito, de hecho, estaba presentando. Por gusto, Fito, que gusta saludarte. Hola, Andy, ¿cómo estás? Como 1000 años sin verte, desde el colegio. Sí. Bueno, entonces es distinto, o sea, es distinto el contenido del producto audiovisual. Quiero saber si esto también se puede hacer en este mundo. Sí, se puede hacer perfectamente. A ver, voy a tratar como de desmenuzar un poco lo que es el NFT para que entendamos realmente que se puede amarrar a cualquier cosa. Es decir, técnicamente un NFT es una especie de token, ¿sí? Ese token está representado dentro de una red que se llama blockchain, y ese tipo de token tiene una característica muy particular y es que es no fungible. Es decir, no se puede reemplazar por otro token porque no existe otro igual. A diferencia de una divisa o una moneda convencional, que si yo tengo un dólar y tengo otro dólar, yo los puedo intercambiar sin ningún problema. Entonces, el NFT es un tipo de token que tiene esas características. Ahora, tiene también algo muy especial que se llama metadata. Es un espacio dentro de ese código que es el NFT para incluir información extra. Y es ahí donde yo digo a qué hace referencia este NFT o qué está certificando este NFT. Si yo tengo una fotografía, yo puedo poner esa fotografía en un servidor, en un storage, ojalá descentralizado, y lo puedo vincular, el URL, el link de ese archivo dentro del NFT. Queda consignado y ya sé que lo que está dentro de ese URL le corresponde a la persona con la billetera número tal. En ese sentido y en ese orden de ideas, tú puedes hacer esa misma operación con cualquier tipo de archivo digital. Audio, como en el caso de un podcast, incluso realidad virtual, como en el caso del Pachanixi que les estaba presentando. Es decir, cualquier tipo de insumo digital puede ser minteado, es decir, puede ser consignado dentro del blockchain como un NFT, siempre y cuando tengas la manera, y es aquí donde yo creo que Pablo, Mark y Max juegan un rol súper importante, porque esta tecnología técnicamente es compleja. Entonces tú lo que necesitas, en el caso tuyo, Angie, es cómo poder agarrar un podcast que tú hiciste y mintearlo y darle valor en un blockchain y hacerlo y ponerlo en disponibilidad del público por un precio, monetizarlo. Pero tú dices, wow, ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Por dónde empiezo? Etcétera. Bueno, aquí están estos chicos que te van a ayudar con todo lo que tú necesitas para eso. Eso es lo que yo entiendo que estamos tratando como de hacer aquí, ¿no? Darle a entender a la gente que existen formas de solucionar los problemas dentro del blockchain, como en el caso de Angie, que necesitan mintear un podcast, ¿cómo lo haría? ¿No? Entonces sí se puede, lo que necesitas es la gente que te ayude a hacerlo.
Tito, a través del blockchain y NFT, Angie podía volver su podcast único, entre comillas, y venderlo a propietario y solamente a uno, ¿no? Y eso es una forma de comercializarlo. Ahora, Angélica, yo creo que también, imagínate en el futuro próximo, que tú hoy en día, si tú creas un podcast y lo vendes o lo haces para Caracol, por ejemplo, y dices, ok, yo te doy estos derechos Caracol para usar este podcast una vez en un canal de televisión este día, por ejemplo. Esto haces hoy en día con un contrato con abogados, tienes que negociarlo y tienes que controlarlo. Lo que acabo de decir, Fita, con la metadata, que es como descentralizado, tú envías este asset digital, tu podcast en el futuro, y automáticamente tiene ya como estos propiedades, estos derechos, es decir, solamente sirve para esta red, solamente sirve este día, solamente se puede escuchar por este tipo de personas, y ese es dinámico, también, una vez que ya vendiste el podcast, tú puedes decir, no, hoy solamente lo puedo escuchar Mark y mañana Edgar. Me hago entender, es como tú puedes manejar estos derechos de manera descentralizado y eso es un mundo supremamente interesante que creo que está solamente, Fito, si estoy bien, al menos no lo vi en el mundo, decimos en nuestro mundo de la publicidad, aún está mucho por explorar. Estamos al inicio de este tema del rights management con el blockchain. Hoy en día yo creo Spotify y estos songs ya están en el blockchain de una manera, ahí ya funciona, pero con el tema de publicidad y Angélica con dar como un manejo a tu podcast y comercializarlo como más de multicanal, pongámoslo así, yo creo que hay muchas posibilidades, oportunidades. Sí. Súper. Mark, Pablo, tenemos una nueva, es decir, un nuevo espacio para que, por favor, llenemos el Typeform. Recuerden que tenemos la rifa. La rifa, sí, por favor. Sí. Aquí, Juan, mi socio Juan, que lo ven aquí con el símbolo de Reofluenza, aquí tiene la encuesta. Ahí lo tienen no como NFT, sino como realmente. Juan, el enlace al Typeform para que participe por la rifa. Tenemos 3 NFTs con nuestros aliados de Prime Crypto Art. Esta es una oportunidad pues inigualable por estar aquí, por ser pioneros. Pueden tener, es muy sencillo cómo se rifa y cómo se sorteo. Hemos pensado, como no estamos en un espacio público, no hay que avisar a la superintendencia de juegos y de nada, sino aquí él gana se gana el NFT que nos da una respuesta más compromiso, más completo, como más valuable para nosotros, que es un comité pequeño de nosotros 5 para evaluar estos. El jurado está compuesto por Mark Schuster, Pablo Camacho, Max Beck y Fito Segrera, por si acaso. Sí, entonces, si hay más preguntas, no sé si... Edgar, que está súper conectado, o no sé si las que se conectaron de último, Lili Vega, Mónica Martínez, Viviana Santos, incluso, que no ha levantado la mano. Tito todavía tiene 2 minutos para más preguntas, ¿no, Tito? Sí, claro. Si no, tampoco es un problema. Este webinar está grabado y obviamente es el punto 1, el punto 0 de inicio de nuestra alianza que ya estamos trabajando, Edgar, es importante. En las próximas semanas vamos a lanzar este nuevo feature del nuevo profile page de los Reofluencer con productos propios, y ahí van a hacer la alianza con Prime Crypto Arts, y es un inicio, no es un proyecto, un milestone único, sino es un camino que vamos a caminar y que estamos explorando cuál es lo más útil y relevante. No estamos poniendo los NFTs por aquí, por así, ¿no? Hay que tener un propósito, yo creo que es súper importante, y eso tenemos que explorar en conjunto. Por eso estamos muy agradecidos también del feedback. Tengo una pregunta antes de finalizar, Claro. si les parece, Max.
hablábamos de la monetización. La monetización por esta vía es una monetización enlazada con la criptomoneda. ¿Cómo esa transformación de la criptomoneda a la moneda tradicional, a fiat, está dentro del programa? Es decir, algunas veces por la misma volatilidad de la cripto uno sentiría que es buen momento para convertir algo monetizado en NFTs con moneda tradicional. ¿Eso está contemplado, lo tienen visto o es algo más de autonomía por cada uno de nosotros? Claro, Claro, claro. es un tema Gran pregunta. supremamente importante. Obviamente, Mark y Pablo ya tienen en su propia plataforma, obviamente, uno paga con criptomonedas, pero nosotros en Realfluencer, al primer paso, Edgar, vamos a usar un marketplace que ya existe. Es decir, vamos a integrarnos a un marketplace que aún no queremos como publicar porque estamos todavía explorando, pero la idea es que no desde el día 1 hacer esta transición de la moneda en nuestra propia plataforma, sino ya usar un marketplace que existe. Mark, Pablo, si no sé si usted quieren precisar un poco totalmente Sí. la duda válida de Edgar, cómo hacemos la compra y la transferencia de la moneda análogo o tradicional con la criptomoneda. Claro, Edgar, sí, mira, esta es una pregunta muy interesante porque mucha gente pues no sabe cómo sacar esa plata del mundo cripto al mundo real, lo que tú dices, el fiat y eso. Lo bueno es que somos una startup es que también nos podemos adaptar rápido y adaptar específicamente qué quiere cada persona. Si, por ejemplo, tú, Edgar, eres inversor de criptomonedas y te quieres quedar con Ethereum o con cualquier otra criptomoneda, muy fácilmente se te hace la transacción en esa misma moneda, pero si una persona que, por ejemplo, no sabe nada de eso y prefiere tener su fiat, para el que no sabe, fiat es como en las divisas tradicionales, el dólar, el peso, de la misma manera también se puede obtener, cambiar como del mundo cripto, de la Web3, al mundo real ese dinero. Entonces, eso ya depende de cada persona y eso pues al momento, ese sería ya el momento como de la negociación de cómo sería todo, el proceso de la venta de los NFTs, ya se cuadraría al final cómo sería el pago y de los ingresos que generen todas estas colecciones. Y también agregando un poco, aunque todavía no exista, digamos que ya muchas de estas empresas grandes como Visa, Mastercard, ya están lanzando sus productos criptos. Entonces, seguramente dentro de muy poco tiempo vas a tener la opción de que te paguemos por cripto y tú puedas gastar con tu tarjeta de crédito Visa en una moneda estable, que es lo ideal. Excelente. Hasta la plataforma de pago nuestra, Edgar, el proveedor de nosotros también lo va a integrar un día. Maravilloso. Pero eso, claro, como te dije, al inicio vamos a usar las plataformas tradicionales que hacen esta transición de la moneda tradicional a la cripta. Si ya tienes cripto, puedes pagar con cripto. Pero sí, muy válido esta pregunta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto. Mil gracias, Edgar. No, ya estamos terminando, pero no sé cómo vamos de la llenada del Google Form, del Typeform. Mark, Pablo. Llevamos ya 2 respuestas. Ok. Edgar, ¿ya la llenaste? Sí, Edgar ya llenó. Yo voy por mi premio. Yo voy por mi premio. Ya está. Exacto. Está súper bien. No, entonces, Fito, más que todo, muchísimas gracias por tu tiempo, por la presentación, por felicitaciones, por ser tan visionario. Yo sé que es difícil ser visionario porque uno es visionario y después nadie habla, nadie lo reconoce y un día todos son visionarios, ¿no? Y eso es lo que está pasando hoy en día un poco. Entonces yo reconozco que es increíble como tú ya has trabajado con este mundo y creado NFTs sin que son NFTs. Yo creo que es algo muy visionario. Entonces, seguramente vas a ser uno de los grandes, o ya eres, pero tu nombre en este momento está reconocido con expertos. Vamos a escuchar de ti en todos los lados seguramente. Y obviamente vas a estar disponible en Prime Crypto Ads de uno de los artistas más pioneros de esta plataforma y me alegra que
Vamos a trabajar muy pronto. A todos los que no tenían preguntas, no se preocupen, vamos a actualizarles sobre los próximos pasos de este proyecto que ya empezó. No estamos hablando de cosas que están en la teoría, sino estamos ya ejecutando en la práctica y vamos a darles como más updates cuando ya sabemos de los fechas de lanzamiento de estas funcionalidades y de esta alianza realmente. Hasta ahí, nuevamente, muchas gracias por unirse a un webinar en el 2022. Ojalá que vamos a tener otro pronto y muchas gracias a todos y buenas noches. Mark. Muchísimas gracias a todos. Pablo, Pablo, mil Mark. gracias. Chao, Muchas gracias chao. a todos. Gracias por venir. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, chao, chao. Chao. Gracias. Bye, bye. Bye.